El compañero de la aventura culpable de mi esposa expuso su infidelidad. Después de 27 años de matrimonio, obtuve mi dulce venganza al quitarle todo. Soy un observador de larga data aquí y nunca pensé que un día escribiría un post propio, pero la vida pasa rápido. Soy un hombre de 56 años y estoy casado con mi esposa de 52 años desde hace 27 años. Ha sido mucho tiempo juntos y cuando pasas tanto tiempo con alguien, es difícil explicar lo que esa persona significa para ti. Al mismo tiempo, cuanto más significa alguien para ti, más duele su traición y sus mentiras. Como dije, mi esposa y yo hemos estado casados durante casi 3 décadas y tenemos 2 hijas adultas. Para este post, llamémoslas Sofía y Cassandra. Ambas se han mudado de casa y viven y trabajan en otros estados. Mi esposa y yo siempre hemos tenido un matrimonio bastante tranquilo y nos ha ido muy bien. No voy a aburrirlos con la historia de mi vida y matrimonio, especialmente porque lo que realmente necesito ahora es consejo. Me ha llevado semanas escribir esto y he guardado esto por tanto tiempo que realmente necesito desahogarme. Todo comenzó hace varias semanas cuando recibí un mensaje en Facebook de un hombre al que llamaré Pedro. Primero envió una solicitud de amistad y luego un mensaje. No tenía idea de quién era este hombre, pero su mensaje ciertamente llamó mi atención. Y hola, no quiero alarmarte, pero tengo algo muy importante que me gustaría discutir contigo. Espero que me dé la oportunidad. Recibir este mensaje de la nada de una persona cuyo rostro no me era familiar fue un poco alarmante, pero eventualmente lo dejé de lado mentalmente porque pensé que probablemente era algún tipo de estafa. Pensé que él podría decir que tenía $10 millones que necesitaba desbloquear en una cuenta bancaria en Serbia. Yo era demasiado viejo y astuto para caer en ese tipo de cosas. Así fue como pensé sobre eso. No pensé más en ello durante aproximadamente una semana, pero terminé alarmado, a pesar de sus intenciones, cuando recibí otro mensaje de Pedro. Sé que esto es extraño y sé que no me conoces, pero sé sobre ti. Por favor, necesito hablar contigo. Se trata de tu esposa. Esa línea me causó palpitaciones, así que lo primero que hice fue llamar a mi esposa. Ella contestó en el segundo timbre y sonaba como su yo normal. Tuve una fuerte inclinación de preguntarle si conocía a alguien llamado Pedro, pero por alguna razón algo me detuvo. Después de 27 años de matrimonio y más de 30 años de conocernos, normalmente le habría contado de inmediato, pero esta vez me sentí diferente. Toda la situación me puso incómodo y decidí que llegaría al fondo del asunto antes de contarle sobre esta saga. ¿Es quién eres? Y fue el mensaje que le envié de vuelta. Sabía que mi esposa estaba a salvo y sana, así que decidí jugar con Pedro para ver qué quería. Él respondió unos minutos después, y soy un viejo amigo de tu esposa y me encantaría reunirme contigo y hablar sobre algunas cosas que realmente necesito desahogar. Dijo que era un viejo amigo, pero parecía al menos 10 años más joven que ella y cuando dijo que quería desahogarse, el primer pensamiento que me vino a la mente fue que era un compañero de aventura. Ese pensamiento no duró mucho, pero parecía ser la única cosa probable con la forma en que sus frases eran. Después de 27 años de matrimonio, creo que me disculparías por descartar la infidelidad porque pensarías que conoces a alguien lo suficientemente bien después de tanto tiempo. Seguimos hablando y yo seguía intentando averiguar qué era lo que quería hablar conmigo, pero se negó a revelar nada. Aparentemente, reunirse en persona era un gran elemento de todo lo que estaba diciendo porque sentía que era lo correcto. Obviamente, no iba a ir a la casa de Pedro ni a invitarlo a la mía, así que sugerí que nos encontráramos en una cierta plaza pública donde estaba seguro de que habría cámaras públicas y suficiente tráfico peatonal. También llevé mi arma conmigo porque no tenía idea de quién era esa persona. Informé a un amigo muy cercano sobre a dónde iba, aunque estaba demasiado curioso para simplemente bloquear a Pedro y seguir adelante, especialmente cuando me dijo lo suficiente como para dejar claro que conocía a mi esposa bastante bien. Cuando llegué a la plaza, me senté en un banco y esperé a que apareciera el tipo. No tomó más de 5 minutos antes de que Pedro apareciera, luciendo no muy diferente de su foto de perfil en Facebook. La primera cosa que me llamó la atención fue cómo estaba vestido, una camisa abotonada hasta el cuello, pantalones de vestir, un cinturón y zapatos negros bonitos. Recuerdo pensar que parecía el tipo de atuendo que alguien usaría para ir a la iglesia. Él se acercó a mí y me estrechó la mano con una especie de sonrisa triste en el rostro. Buenos días, señor.
Siento mucho sacarlo de su casa para venir hasta aquí, pero realmente necesito hablar con usted sobre algo increíblemente importante para mí. Le dije que podía continuar porque su rostro parecía estar esperando permiso. He vivido una vida muy diferente en los últimos años, pero este año encontré a Cristo y Él ha cambiado mi vida. De repente, me pregunté si esto era algún tipo de artimaña evangélica, especialmente porque yo no era religioso y no escondía eso de las personas cercanas a mí. Parecía prever lo que estaba pensando y rápidamente negó con la cabeza y agitó las manos. No estoy aquí para predicarte. Me relajé al escuchar eso y él siguió hablando. Como parte de mi viaje para ser una mejor persona, le he pedido perdón a Dios por muchos de los pecados que he cometido, pero también sé que necesito pedir perdón a las personas que puedo haber perjudicado de manera muy significativa. No podré vivir conmigo mismo si no hago esto. Quiero confesar algo que hice en el pasado que puedes o no saber, pero necesito hacer esto por mi viaje espiritual. ¿Puedo? En ese momento, me sentía extremadamente aprensivo porque no tenía idea de lo que estaba en la mente de este tipo. Quería decir no, pero mi curiosidad estaba ardiendo en mi cabeza, así que le dije que continuara. Cuando tu esposa trabajaba en su empleo anterior, ella era mi jefa. No sé cómo decir esto, pero durante aproximadamente 3 años tuvimos una aventura íntima. Recuerdo que me quedé en blanco al escuchar esas palabras. Él claramente conocía a mi esposa. Ella ahora es ejecutiva en su empresa y sabía lo suficiente sobre ella y su trabajo anterior, pero parte de mí sintió que todo era una estafa elaborada de alguna manera. No pude entender cómo, sin embargo, Pedro me miró en ese momento con una estúpida expresión de preocupación. Pero tan repentinamente como me aturdí, volví a mis sentidos y le pregunté, ¿tienes pruebas de esta afirmación que estás haciendo? Podría ser simplemente un creador de problemas, después de todo. No tengo. Y al decir eso, me sentí extremadamente aliviado. Me pidió perdón por lo que había hecho y le dije que no podía porque todavía no le creía y, incluso si le creyera, el perdón ciertamente no vendría de inmediato. Dijo que entendía y, 1 minuto o 2 después, me levanté, le agradecí por ser honesto y volví a casa. Para ser honesto, aún no creí esa noche ni la siguiente. Vi a mi esposa más tarde esa noche y ella parecía perfectamente normal, así que era evidente que no sabía nada sobre la situación. Ella nunca fue una buena actriz. Luché mucho con el impulso de contarle sobre todas las conversaciones que tuve con Pedro, pero nuevamente tuve que contenerme, lo cual fue increíblemente difícil porque compartíamos todo. Confiaba en ella, pero había algunas dudas, preguntándome, ¿y si lo que él dijo fuera cierto? Creo que fue en ese momento cuando decidí hacer mis propias investigaciones porque, si Pedro no tenía pruebas, tal vez el teléfono o la computadora portátil de ella las tuvieran. Entonces, cuando ella durmió esa noche, me quedé despierto. Siempre me duermo antes que ella, así que esto no era fuera de lo común. Hice muchas búsquedas, mucho más de lo que me enorgullezco. Revisé todas las aplicaciones de redes sociales que ella usa, tanto en su computadora como en su teléfono, pero no encontré nada. También revisé sus correos electrónicos tratando de usar términos de búsqueda para encontrar cualquier cosa explícita que pudiera haber sido compartida. Honestamente, sentí que había encontrado el cierre que estaba buscando en ese momento. Pensé que Pedro era un mentiroso cuyas motivaciones nunca entendería. Pero cuando recordé que mencionó cómo comenzó su aventura en el trabajo, decidí revisar Slack. Déjame decirte que encontré lo que estaba buscando. Supongo que ella usaba Slack porque mantenía las cosas limitadas fuera de su vida personal. Era el tipo de conversación explícita donde era casi seguro que las personas involucradas habían ido hasta el final una con la otra. Compartiría lo que leí, pero estoy seguro de que todos entenderán lo infeliz que es pensar en ello y especialmente reproducirlo aquí me hace sentir. Me siento estúpido, obviamente, porque estaba hablando de 27 años de matrimonio y de cómo conocía bien a mi esposa, pero realmente aprendí mucho sobre ella en estas últimas 2 semanas, mucho. Me siento un tonto porque nunca podría haber imaginado que ella sería el tipo de mujer que engañaría. Tal vez ese fue mi error desde el principio. Bueno, documenté todo lo que vi en su Slack y lo guardé de forma segura. Obviamente, Pedro estaba diciendo la verdad y ahora sabía que mi esposa tenía relaciones íntimas con al menos 3 hombres con los que había trabajado.
Es aplastante cuando me doy cuenta de que el número probablemente sea mucho mayor que eso, pero estos fueron los que pude descubrir. Esto sucedió hace unas 2 semanas y no le he dicho nada a mi esposa al respecto. De hecho, es bastante difícil para mí no haber hecho nada hasta ahora porque sigo sintiendo que ella aún se está reuniendo con estos hombres. Así que decidí actuar, pero necesito consejos. 27 años de matrimonio no es poco tiempo y creo que, habiendo tenido algunas semanas para que mi mente se calmara después de lo que aprendí, estoy listo para ser frío y estoy listo para asegurarme de que haya consecuencias por sus acciones. No estoy seguro exactamente cómo proctor más alla del divorcio, así que me encantaría algunas sugerencias. Edith, mis hijos son adultos, así que afortunadamente no habrá una batalla por la custodia ni nada de eso. Sin embargo, tengo miedo de que me odien por la forma en que las cosas pueden suceder. Mis hijas siempre han sido extremadamente cercanas a mí, pero el divorcio es algo que no estoy ansioso por someterlas, a pesar de cuán mayores son. Sin embargo, lo superarán. Son lo suficientemente mayores como para que no necesite ponerlas en primer lugar. Otro Edith, vi algunas sugerencias realmente excelentes para vengarme de ella. Sé que muchos de ustedes pueden no estar de acuerdo con esto, pero creo que puedo dejar a Pedro fuera del gancho, en parte porque está arrepentido y en parte porque no habría descubierto todo este avispero si no hubiera decidido confesar. De cualquier manera, volveré con una actualización, espero que pronto, para que todos sepan cómo fueron las cosas. Actualización 1. Primero, disculpas. Ya ha pasado más de un mes desde mi publicación original y las cosas en mi vida personal han sido un absoluto desastre. Relacionado con la situación de mi esposa, las cosas están confusas, pero hay mucho progreso. Bueno, adopté un enfoque desordenado, así que sabía que las cosas no serían bonitas. Lo primero que hice fue programar una videollamada con mi esposa, su padre y algunos de sus parientes con los que era más cercano. Elegí un horario en el que ella estaría en su descanso en el trabajo y me aseguré de seleccionar cuidadosamente a las personas que sabía que estarían de mi lado, las personas con las que me había vuelto extremadamente cercano a lo largo de las décadas. Ella me preguntó de qué se trataba la videollamada, pero simplemente le dije que era una sorpresa y que lo descubriría. Y entonces llegó el día, cuando todos estaban en la llamada, desactivé el silencio y comencé a hablar. Admito que ensayé mentalmente esto porque necesitaba que saliera bien. Pedro González, Tim Scollione y John Walker, querida, ¿esos nombres te suenan? Aunque la calidad del vídeo no era increíble, el shock en su rostro era evidente. Parecía querer hablar, pero estoy seguro de que no podía encontrar las palabras. Supongo que estaba atrapada entre mentir y confesar, pero era evidente que yo sabía demasiado como para que me mintiera. ¿Así es como quieres hacer las cosas? ¿En serio? Decidiste humillarme después de tanto tiempo. ¿Por qué no podríamos simplemente hablar sobre esto en privado? Podía escuchar su voz quebrarse, y antes de que pudiera hablar, vi su mano extenderse hacia la cámara y cerrar la tapa del portátil. Por supuesto, tenía una audiencia que estaba increíblemente confundida, así que expliqué en detalles vívidos, contando todo lo que había aprendido sobre mi esposa y sus aventuras. Conté cómo lo descubrí, admití mi investigación porque tenía una causa probable y narré todo lo que encontré. Su padre estaba desolado, su hermano parecía furioso y algunos primos parecían no saber qué decir, aunque parecían sentir lástima por mí. Al final de la llamada, informé que iba a iniciar los procedimientos de divorcio. Su padre comenzó a hablar como para disuadirme, pero su hermano lo interrumpió con un "y padre, no". Creo que quedó evidente que estaba justificado. Semanas antes de la llamada, había hablado extensamente con el mejor abogado de divorcios de la ciudad y lo contraté. Ya teníamos los papeles de divorcio preparados y él parecía muy confiado en que conseguiría una división fantástica para mí. Cuando mi esposa regresó a casa, le entregué los papeles y le dije que tendría que encontrar otro lugar para dormir. Tenía más que suficiente dinero para conseguir un hotel, así que sabía que no estaría incómoda. Parecía devastada y trató varias veces, mientras empacaba una pequeña bolsa de artículos esenciales, de hablar conmigo sobre las cosas, pero en mi cabeza el barco ya había zarpado. No le di el oído atento que quería porque sabía que no había nada que pudiera decir que mejorara la situación. Desde entonces, no ha regresado a casa, excepto una vez, cuando yo estaba fuera, para recoger más cosas para ella misma. No ha dicho nada sobre los papeles del divorcio,
de hecho, apenas hemos hablado, aparte de organizar que venga a la casa cuando yo no esté. También he tratado de mantener a mis hijas fuera de este lío, al menos de los detalles, pero sé que eventualmente lo descubrirán. Solo espero que no me odien por ello. Mientras tanto, también estoy tratando de encontrar una manera de llegar a sus compañeros de aventura, pero no sé mucho sobre ellos además de dónde trabajan y sus nombres, pero eso podría ser suficiente, ahora que lo pienso. De todos modos, esto es para ponerlos al día sobre la situación. Espero tener una actualización para ustedes en algún momento y espero que sea una conclusión muy favorable para mí. Edith, no tomó mucho tiempo, pero desafortunadamente mis hijas ya saben sobre la situación. Su tío Cool les contó un poco demasiado sobre lo que sucedió y saben los detalles de la discordia entre su madre y yo. La cuestión es que no quería intencionalmente ponerlas en contra de su madre, pero eso sucedió y estaba fuera de mi control. Nunca les habría contado yo mismo. Para ser honesto, estoy feliz de que lo sepan. Ya no son niñas y prefiero no lidiar con ellas desquitándose conmigo por confusión. Actualización 2. Hola a todos. Ha pasado meses, así que no sé si todavía recuerdan mi historia, pero estoy aquí con lo que debería ser la última actualización. Mis hijas se involucraron mucho en el proceso. Para ser honesto, no quería que odiaran a su madre, pero empezaron a dar esa señal, especialmente Cassandra, la más joven y la favorita de mi esposa. Cuando les pregunté, dijeron que no la odiaban, pero no estaba muy convencido. El proceso de divorcio fue tan tranquilo como podría ser. Claro, parecía que una división del 50% de nuestros bienes estaba en el horizonte y el abogado de ella quería luchar mucho por la casa, que, para ser honesto, era una de las pocas cosas que ciertamente no quería ceder, especialmente porque sabía cuánto amaba la casa. Mi abogado, un verdadero as, hizo un trabajo fantástico de presionarlos desde un ángulo diferente. Eventualmente, un día ella me dijo que dejaría la casa. Tampoco había necesidad de pensión alimenticia, lo que facilitó mucho las cosas. Sin embargo, la forma en que de repente cedió me pareció un poco sospechosa. Descubrí por qué hizo eso mucho después. Ella y Cassandra tuvieron una gran pelea y, por lo que parece, fue extremadamente confusa, pero aparentemente se dijo lo suficiente como para que mi exesposa se sintiera como una absoluta despreciable. Perdió toda la lealtad de su familia nuclear y muchos de sus parientes y creo que simplemente se cansó de luchar. Ella se maneja bien financieramente, así que los bienes nunca fueron cuestión de vida o muerte para ella. Eventualmente, el divorcio fue finalizado y ahora soy un hombre recién soltero después de casi 3 décadas de matrimonio. Mi esposa perdió su matrimonio y su familia, pero no había terminado. De hecho, esperé hasta que el divorcio fuera finalizado antes de la última parte de mi plan. Solo para recapitular, mi esposa era una ejecutiva en una empresa financiera bastante sofisticada y me engañó con al menos 3 hombres que eran subordinados a ella en el lugar de trabajo. Sí, parecía tener una cosa por engañar en el trabajo. La política de la empresa está en contra de tales relaciones jerárquicamente verticales en el lugar de trabajo porque puede ser difícil decir cuando hay un desequilibrio de poder severo en juego. Como dije, los 3 hombres eran directamente subordinados a ella y eso ciertamente iba en contra de la política de la empresa. Pedro, el arrepentido compañero de aventura, que me informó sobre el comportamiento de mi esposa, fue un personaje clave en esto. Le envié un mensaje de la misma manera que él me contactó y decidí investigar la relación que tenía con mi esposa. Dijo que se sintió muy presionado al principio, casi llegando al acoso, porque ella era su jefa en ese momento, pero eventualmente se relajó y disfrutó de la intimidad. Recuerdo decirle que probablemente era como el síndrome de Estocolmo. Nunca se habría relajado con su acosadora si ella no hubiera puesto tanta presión sobre él en primer lugar. Sabía que estaba mal y en contra de la política de la empresa en ese momento, pero aún así lo hizo. Pedro, creo que deberías confesarle a la empresa. Me confesaste a mí porque sabías que pecaste contra mí, pero también hiciste algo mal a la empresa al romper la política, incluso si ya no trabajas allí. Además, ella presionó al menos a 2 personas más después de ti y seguirá haciéndolo si no pones un alto a esto. Sabía que estaba siendo demasiado directo con lo que quería y él sabía que estaba divorciado, así que tenía miedo de que viera mi venganza exactamente por lo que era. Si lo vio o no, no lo sé, pero accedió a informar a la empresa. Un día después, me envió un correo electrónico que había redactado. Para resumir la historia,
La empresa lanzó una investigación interna bastante larga, facilitada porque mencioné los nombres de los 2 empleados con los que sabía que ella tenía aventuras. Fue suspendida mientras la investigación estaba en curso y, al final del día, fue despedida. Uno de los compañeros de aventura fue dejado en paz porque tenía suficientes pruebas textuales para mostrar que fue acosado por ella, pero el otro tipo no tenía suficientes pruebas y la empresa parecía pensar que era más limpio sin otra parte involucrada en el escándalo. Después de 27 años de lo que pensé que era un buen matrimonio, descubrí que mi ex esposa se había involucrado con al menos 3 hombres. Así que su matrimonio fracasó, partes de su familia nuclear y extendida la culpan por la discordia y eventualmente perdió su cómodo trabajo. Incluso logré sacar a uno de los compañeros de aventura con ella. Me quedé con la casa también y no estoy pagando ningún tipo de pensión alimenticia. Para ser honesto, este es el mejor escenario cuando alguien te ha tomado por tonto durante 27 años y estoy feliz de que la deshonestidad finalmente haya llegado a su fin. Espero comenzar una nueva vida. Esta debería ser la última actualización, así que gracias a todos por entretenerme con sus comentarios y proporcionar muchos consejos útiles. Espero que nunca necesiten escribir un post aquí como yo lo hice. Cuídense todos.